Vamos a comenzar en oración. Padre Celestial, imploramos, Señor, tu favor en esta noche. Rogamos que seas propicio a nosotros, que nos auxilies y que la obra de tu Espíritu, Señor, sea tal en nuestras vidas en esta noche que podamos exponernos debidamente a tu palabra. Te imploramos que nos auxilies en esto, que por tu Espíritu seamos capacitados para atender, amar, escuchar, reverenciar y adorarte por medio de la exposición a tu palabra. Señor, en Cristo logra todo lo que te has propuesto lograr con ella en nuestros corazones, en los corazones de los que nos oyen y Señor, en tus hijos y en los que no lo son, para gloria de tu nombre. Te lo imploramos y damos gracias. Amén. Bien, en la clase anterior estudiamos la descripción de la santificación. Estamos estudiando el capítulo 13, que trata el tema de la santificación, y ya vimos el primer párrafo donde trata sobre la descripción de lo que es la santificación. Más específicamente vimos en qué consiste el proceso real y poderoso que ocurre en cada regenerado por el Espíritu de Dios. Vimos el momento en que comienza la santificación. ¿Recuerden ustedes? El momento en que comienza, y podemos decir que es en el mismo momento que ocurre el llamamiento de los que son regenerados. En ese mismo momento comienza la santificación. Vimos también que a este comienzo también se le puede llamar ¿cómo? ¿Cómo se le puede llamar? Santificación inicial. Estudiamos que a todos aquellos a quienes Dios, por medio de la regeneración, ha creado una naturaleza espiritual nueva. Dios ha creado una naturaleza espiritual nueva. También continúa bajo la influencia de la gracia, la cual sigue desenvolviéndose más y más para habitar en ellos, por habitar en ellos el Espíritu Santo, y la palabra de Dios. Vimos o estudiamos que cuando Dios comienza la obra, ¿verdad?, de santificación, la perfecciona hasta el fin. O sea, que esta obra continúa durante toda la vida. La santificación es un proceso que comienza el día que nosotros fuimos convertidos, pero continúa toda la vida. Y que esta obra de santificación comprende tanto la destrucción gradual del antiguo cuerpo de pecado, tiene esas dos fases, podemos decir. La destrucción del cuerpo de pecado y por otro lado, eso de manera negativa, pero de manera positiva, la vivificación y la corroboración de todas las virtudes del hombre nuevo, la purificación interna del corazón y la mente y de todas las acciones que de ellas proceden. Ahora debemos recordar, como resultado del estudio del primer párrafo, además, que como dice Hodge aquí en esta frase de este excelente teólogo, debemos recordar esto. No debe olvidarse, dice Hodge, que mientras el hombre es pasivo, totalmente pasivo, con respecto al acto divino por el cual es regenerado, él coopera después con el Espíritu Santo en la obra de la santificación. O sea, en la justificación, en la regeneración, el hombre es totalmente pasivo, pero en la santificación hay una cooperación del hombre, por supuesto, que está capacitado por el Espíritu para así llegar a una santificación completa. El Espíritu le da gracia, dice Hodge, le impulsa y dirige en el ejercicio de ella, y entonces el alma ejecuta. Por esto es que la santificación es una gracia también. La santificación también es una gracia y al mismo tiempo es un deber. Dice Hodge, el alma está obligada y ayudada del Espíritu Santo. Ya tiene el poder para obrar con diligencia,
porque el Espíritu la capacita para ello, y hacer uso de todos los medios que están a su alcance para efectuar su renovación, formar los hábitos de resistencia al mal y la actividad de que en gran parte consiste la santificación. Los frutos de esta son las buenas obras. Los frutos de la santificación, como dice Hodge, termina Hodge, son las buenas obras. Ahora, después de ver en lo que consiste la santificación de manera general, veremos en específico algunas consideraciones necesarias al respecto. Veremos las respuestas a interrogantes comunes en relación a este tema. Como por ejemplo, ¿puede un cristiano alcanzar un nivel de espiritualidad o de santificación en este mundo de tal manera que nunca peque? Esa es una pregunta que algunos se hacen, incluso que algunos piensan que sí se puede llegar a ese nivel de espiritualidad donde nunca se peca. ¿Pueden los cristianos tener vidas tranquilas en relación al pecado? O sea, ¿pueden los cristianos tranquilizarse, quedarse quietos, totalmente pasivos en relación al pecado, ya que Dios les ha santificado y por lo tanto son inmunes al pecado? ¿Puede el cristiano tomarse esas atribuciones? ¿O puede el cristiano tener una vida tranquila en relación al pecado, no tomar ninguna medida, no estar apercibido? ¿Puede hacer eso el cristiano? Porque confía en que Dios lo va a santificar, lo ha santificado y lo va a seguir santificando. Esa debe ser la postura del cristiano en relación al pecado. Deben estar los cristianos constantemente en guardia contra el pecado, como si estuvieran en medio de una guerra donde una bala mortal les pueda alcanzar. ¿Acaso los cristianos tienen que estar así? Preparados, casi que asustados o apercibidos de tal manera que como si estuvieran en medio de una balacera, en medio de una guerra y puede alcanzarle una bala en cualquier momento. Esa es la postura del cristiano en relación a la santificación y al pecado en la vida. ¿Cómo debe ser? ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Y qué nos dicen los autores de la Confesión de Fe de Londres de 1689 en relación a la santificación y estas preguntas o estas interrogantes? Ahora, para contestar estas preguntas vamos a ver tanto el párrafo 2 como el 3, pero hoy vamos a estudiar solo el párrafo 2. En el párrafo 2 y 3, ambos tratan sobre las características distintivas de la santificación. O sea, van a hacer más especificidades a la santificación como tal, que ya se describió de manera general. Ahora, dentro de esas características distintivas, vamos a ver en el párrafo 2 la lucha con el pecado. Vamos a ver la lucha con el pecado. Y miren cómo lo tratan los autores de la confesión. Ellos dicen, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. De esta manera, los autores de nuestra confesión de fe describen la lucha con el pecado, describen la santificación como una lucha contra el pecado. Ellos comienzan hablándonos de las raíces de esta lucha y lo comienzan diciendo de esta manera: esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. O sea, ellos dicen y hablan hablándonos de la raíz de esa lucha, es que la santificación, aunque es efectuada completamente, sin embargo, no es completada esa obra hasta que no pasemos a otra vida, en otras palabras, hasta que no pasemos a la eternidad. Mientras estemos de este lado de la eternidad, dicen los autores de nuestra confesión de fe, que quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. Quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. En otras palabras, en todo nuestro ser queda algún remanente de corrupción. No solo en el alma, en el cuerpo, en todo nuestro ser hay corrupción. Ahora,
indudablemente los autores de la confesión de fe extraen esta declaración de las Escrituras. Y vamos a ver algunos textos que ellos nos sugieren mirar, como por ejemplo en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Este es uno de los textos donde se nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo este pasaje, que ha sido interpretado muchas veces como que el cuerpo es tripartito, etcétera. Sin embargo, el tema del que viene hablando el pasaje es sobre la santificación. Y nos está diciendo lo que nos está queriendo decir Pablo, o le estaba queriendo decir a los tesalonicenses, pero también Dios a nosotros, es que todo nuestro ser va a ser santificado. Sin embargo, habla de algo que sucederá. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Recuerden cómo hablamos en el primer párrafo de la santificación inicial, la cual es definitiva, ya ocurrió. Sin embargo, la santificación progresiva va en aumento. Bueno, hablándonos de esa santificación progresiva, nos está diciendo Pablo aquí, todo nuestro ser, Dios lo va a santificar. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esto. ¿Quién es quien nos santifica? Sí, debemos considerar esto, porque cuando nosotros participamos en la santificación, eso es lo más peligroso. Porque nos creemos que somos nosotros los que nos santificamos cuando participamos. Sin embargo, la Escritura nos dice una y otra vez que el Dios de paz es quien nos va a santificar. El Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea, el espíritu, o sea, el alma, el cuerpo, todo tu ser, sea guardado así irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Es Dios el autor, y vean cómo no está completada esa obra, sino que está sucediendo. Se os santifique por completo. Es un proceso que continúa. No os santificó por completo, sino que nos va a santificar. Miren, de una manera más clara lo dice Juan. Juan dice en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 8, y también en el verso 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién era Juan en este entonces? Estamos hablando nada más y nada menos que uno de los apóstoles. Pero en su edad, muy probablemente, estas cartas fueron escritas en lo último de su vida. Se dice, al menos la tradición así lo recoge, que fue el único de los apóstoles que murió de una muerte natural, o sea, que no fue asesinado, que no fue martirizado. Juan muy probablemente estaba cerca de los 100 años cuando escribió esta carta, o quizás ya tenía 100. Y Juan, en sus 100 años, habiendo caminado con el Señor desde muy joven, también se cree que Juan haya sido el más joven de los discípulos del Señor. O sea, la mayoría de los discípulos del Señor eran contemporáneos con el Señor, aproximadamente los 30 años. Pero Juan, se dice de Juan que era muy joven y murió muy anciano. Recuerden, también se le dice el anciano. Y a Juan, en su ancianidad, en sus últimos años, habiendo sido santificado toda su vida, habiendo estado al lado del Señor, él mismo dice: si decimos, y se incluye él, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Miren a quién se engaña: a usted mismo, si usted dice que no tiene pecado. Y la verdad no está en nosotros, si es así. O sea, eso es incierto. Tú sí tienes pecado, todos tenemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque es que él es el que ha dicho que nos va a santificar, y que nos va a santificar por completo cuando el Señor venga. Antes de eso, siempre quedará algo de corrupción en nosotros. Y es una verdad triste, porque vamos a estar lidiando con el pecado mientras estemos aquí, pero es una verdad que debemos entender, y que solo viviendo en esa verdad podemos lidiar con ella de manera correcta. Imagínese que usted tenga cáncer, pero usted no quiera reconocer que tiene cáncer. Déjeme decirle que usted va a vivir una vida de mentira. Usted va a pensar que no tiene cáncer, va a vivir como si no tuviera, pero el cáncer está ahí, lo está carcomiendo y un día lo va a matar. Es mejor que usted sepa que tiene cáncer, que viva en consecuencia,
y que tome medidas en relación a esto que le afecta. Nosotros debemos ser conscientes de que el pecado nos seguirá afectando, de que Él está presente y que tenemos que tomar medidas con Él. Queda corrupción mientras estemos de este lado de la eternidad. Lo dijo Juan, lo dijo Pablo, también Pablo escribiéndole a los romanos. No una de sus primeras cartas, sino cuando Pablo, siendo apóstol y siendo un hombre bien usado por el Señor, algunos dicen el mayor de los predicadores de toda la historia y el que más ha conseguido predicar el evangelio en toda la historia. Este apóstol, que también tiene la autoría de la mayor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, este hombre, miren cómo habla de sí mismo y de su relación con el pecado. Él dice, y yo sé que en mí, está hablando de él, no de otro, esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Cómo es que en Pablo, el apóstol Pablo, al que el Señor se le apareció, no mora el bien? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ustedes ven qué ley estaba en sus miembros? La ley del pecado. Esa realidad, si en la vida del apóstol Pablo había pecado, en la vida de cualquier ser humano lo hay. Yo recuerdo haber escuchado algún cuento de, siendo carismático, de un tal pastor que él mismo decía y se mofaba y decía, yo estoy en un nivel de santificación tal que ya yo no tengo relaciones sexuales con mi esposa. Y eso lo decía como si eso fuera santo. Bueno, déjenme decirles que eso es un disparate en primer lugar, porque es que tener relaciones sexuales con tu esposa es algo que Dios manda. Es algo que Dios manda. O sea, Dios te dice más bien que no te niegues a tu esposa y da las razones para ello. Ahora, no hay ese nivel de santificación en el que tú no necesites el auxilio de Dios o las maneras en que Dios ha diseñado también para que el hombre sea librado de la fornicación, como el matrimonio, entre otras. Bien, si Pablo, si Juan tenían problemas con el pecado, ¿quién podrá decir que es totalmente santificado en esta vida? Filipenses 3:12, el apóstol Pablo también dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar, aferrarme de aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Cristo fue asido para santificarnos, para llevarnos a Dios, para presentarnos a Dios. Y el apóstol Pablo, en medio de su ministerio, dice, yo no creo que yo sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Estoy en ese camino, pero no lo soy. No soy perfecto. Bien, habiendo visto esta verdad, vamos a ver que también los autores de la confesión nos hablan de la naturaleza de esa lucha. Primero nos hablan del fundamento de esa lucha, las condiciones por qué ocurre esa lucha, porque es que todavía hay una corrupción en nosotros, y luego nos hablan de la naturaleza de esa lucha. Y dicen así, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. Fíjense la naturaleza de esa lucha contra el pecado. Continua, ¿y qué más? Irreconciliable. Miren, nosotros tenemos que notar, hermanos presentes, y todos los que me escuchan, tenemos que saber, tendremos, mientras estemos de este lado de la eternidad, tendremos una lucha continua e irreconciliable. El pecado no se va a reconciliar con nosotros, el pecado no va a darnos tregua, el pecado siempre estará en guerra con nosotros, está bien cercano a nosotros y va a ser siempre nuestro enemigo.
En 1 Corintios 9, del verso 24 al 27, leemos así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Miren cómo el apóstol Pablo aconseja, hablando de esa lucha irreconciliable con el pecado. Pablo aconseja a los corintios y les aconseja tomando como ejemplo los atletas que se preparaban para participar en aquellos eventos deportivos en el Coliseo Romano o en otros lugares. Y ellos dicen, y Pablo dice, esos atletas se preparan de tal manera que para ganar una corona. Y se preparan mañana, tarde y noche. Quizás deben acostarse temprano, levantarse temprano, hacer muchos ejercicios para poder correr solamente. No, para poder ganar y llevarse una corona. Y miren cómo el apóstol dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Miren cómo dice el apóstol ahora, corred de tal manera que lo tengáis. Corran de tal manera que ustedes sean los que se lleven el premio. Pero no es Dios el que nos santifica. ¿Para qué nosotros correr? No. La Escritura nos dice, tú tienes que correr, tú tienes que prepararte de tal manera que como si fueras a obtener el premio. Fíjense cómo dice el apóstol. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Hay cosas de las cuales hay que abstenerse. Te tienes que abstener. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Ellos van a recibir una corona corruptible y sin embargo se abstienen de muchas cosas, pasan muchas necesidades, sufren preparándose. Pero nosotros, una incorruptible. ¿Valdrá la pena entonces? ¿Valdrá la pena luchar, abstenerse? Así que, fíjense como dice el apóstol, yo de esta manera corro. Pablo, de esa manera corría. No como a la aventura, no, de esta manera peleo. No como quien golpea en el aire, no, yo sé que tengo un enemigo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, el que era ejemplo, el que Dios había santificado, el Señor se le había aparecido, él mismo creía que tenía una lucha contra el pecado que era constante y él sabía que su cuerpo no podía hacer lo que quisiera. Como leí en una frase recientemente, dale a tu cuerpo sus gustos. No, si nosotros le damos a nuestro cuerpo los gustos, nosotros vamos a terminar desobedeciendo a Dios en muchas cosas. Y no quiere decir que todo lo que se le ocurre a nuestro cuerpo sea malo. No, si el cuerpo a veces necesita descanso, pues darle descanso. Si necesita comida, pues darle comida. No quiere decir que nosotros tengamos que la santificación coincida en castigar al cuerpo, no. Pero nosotros tenemos que saber también que el cuerpo va a querer cosas que Dios manda que no se deben tomar. ¿Para qué hablar del deseo de los ojos, vanagloria de la vida, etcétera? Bien, 1 Timoteo 1:18 también el apóstol Pablo dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Miren, nosotros tenemos que notar en este texto algo muy importante, milites por ellas la buena milicia. Hablábamos al principio de haber estado en medio, de que si estamos en medio de una guerra en la cual hay balas por donde quiera y nosotros nos puede alcanzar una bala. Sí, nos puede alcanzar una bala, donde quiera. Militar la buena milicia no son palabras de un juego, son palabras de una guerra. Y Pablo le dice a Timoteo, y es curioso, porque Pablo le dice a Timoteo, hubo profecías sobre ti, y esas profecías hablan muy bien de lo que Dios tiene planificado contigo. Sin embargo, tú tienes que militar por ellas la buena milicia. Aquí está la profecía, muy bien, esto es lo que dice Dios que va a hacer contigo, pero tú te tienes que preparar. No depende de las profecías solamente, sino también de tu preparación. 1 Timoteo 6:12, miren cómo Pablo le dice nuevamente. Le dice al final
de esta carta: pelea la buena batalla de la fe. Es una guerra. ¿Usted me está entendiendo bien? Estamos en un mundo donde tenemos una guerra continua e irreconciliable con el pecado. Los cristianos así debemos vivir. Los no cristianos viven en relación amorosa con el pecado. Los creyentes vivimos en una guerra contra el pecado. No en amistad, no en coqueteo, sino en guerra contra el pecado. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo dice: yo he peleado la buena batalla. En su segunda carta a Timoteo, después que le exhorta, ya en esta última carta que él le envía a Timoteo, donde se cree que haya sido la última de las cartas escritas por Pablo, despidiéndose de Timoteo prácticamente para ir a la muerte, le dice: yo he peleado la buena batalla. Hermanos, la vida cristiana puede llamarse así. Si eso se te olvidó, tengo que recordártelo. La vida cristiana se puede llamar de esta manera: pelear una buena batalla. Pelear una batalla de por vida. He acabado la carrera. Es como una carrera que estamos andando día a día. No podemos tomarnos tregua. Hay que correr de tal manera que obtengamos el premio. He guardado la fe. Y toda esta carrera y esa batalla es confiando en Dios también. Porque no depende solo de nuestras fuerzas. Es que depende de la gracia de Dios en nosotros. Ahora, ni podemos descansar todo en la fe o en la gracia de Dios y no pensar que no lleva también consigo un esfuerzo que podemos hacer gracias también a la gracia de Dios en nosotros. En tercer lugar, vamos a ver quiénes son los combatientes en esta lucha. ¿Quiénes son los combatientes en esta lucha? Bien, los combatientes son la carne, que lucha contra el espíritu, y el espíritu, que lucha contra la carne. Esos son los combatientes. Los autores de la confesión terminan hablando de estos dos que están en pelea constante en nosotros. Y los textos que hablan de esa lucha entre la carne y el espíritu, hermano, nosotros debemos entender que la carne no se refiere al cuerpo, no se refiere a lo que nosotros llamamos carne, sino incluso al alma, incluso más al alma que al cuerpo. Porque es que el alma, desde adentro salen los malos pensamientos, las lujurias, las codicias, los adulterios, los pleitos, salen de adentro, del corazón, del alma. Ahora, por supuesto que nuestros miembros obedecen al alma, pero esa carne de que se habla aquí es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. No es esto. Aunque a esto se le llama carne en algunos textos de la Escritura, pero se le llama con otro nombre para que define la carne. Nosotros tenemos que saber que aquí se está hablando de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, pero también en cada creyente verdadero está la naturaleza, no está solo la naturaleza pecaminosa, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. Y aunque es un misterio, y aunque es algo glorioso, es una verdad. La Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que somos de Dios, que Él está en nosotros. Y si eso es así, constantemente habrá una lucha. En el no cristiano no hay esa lucha. Quizás hay una lucha de conciencia, porque la conciencia lo está acusando o defendiéndolo, como dice Romanos capítulo 2, verso 14, si no me equivoco. La conciencia o te acusa o te defiende. Sin embargo, eso al impío. Pero cuando estamos hablando del cristiano, estamos hablando de que el Espíritu de Dios está en una guerra continua e irreconciliable con nuestra naturaleza pecaminosa.
Pablo le dice a los Gálatas de esta manera: porque el deseo de la carne o de la naturaleza pecaminosa en nosotros es contra el espíritu, en otras palabras, contra el deseo del espíritu, o contra la persona del espíritu, o contra Dios. Y el del espíritu, el deseo del espíritu, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Imagínense. Podemos entender a la luz de este verso los dilemas que sufren muchos cristianos. O todos los cristianos verdaderos sufren dilemas horribles. Su vida se puede catalogar como una guerra, y aquí vemos quiénes son los que participan en esa guerra. Constantemente hay una guerra entre el espíritu y la carne, entre el Espíritu Santo, entre el Espíritu de Dios que habita en el creyente y su naturaleza pecaminosa. Primera de Pedro 2:11 nos habla de ello también cuando nos dice: amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjense. ¿Qué hay que hacer? Pedro le dice: yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Ustedes en este mundo están prestados, son extranjeros, son peregrinos. No se abracen a este mundo como se abraza al mundo, como se abraza la mayoría de la gente a él. Nosotros aquí somos extranjeros, somos peregrinos. Estamos aquí por un tiempo breve, y por ese tiempo tenemos que abstenernos de los deseos carnales, porque todavía están esos deseos. Todavía están esos deseos, y yo no tengo ni que decírselo a ustedes. Todos lo saben, que tienen esos deseos. Y esos deseos batallan contra el alma. Esos deseos batallan contra el Espíritu de Dios que habita en nuestra alma. Batallan constantemente. Una guerra constante en él. ¿Qué podemos concluir después de mirar a esta enseñanza? Bueno, podemos concluir. Hay implicaciones serias en este sentido. Primero, nadie puede decir que ha sido santificado totalmente y que ya no peca. Nadie puede decir eso. Ni ningún pastor puede decir eso. Ni ningún creyente maduro puede decir eso. Nadie puede decir: yo ya no tengo pecado. Yo tengo una vida de victoria total sobre el pecado. Yo tengo una vida en la cual el pecado no se asoma a mí. Nadie puede decir eso. Nadie incluso debe vivir pensando que ya no tiene pecado. Es muy peligroso pensar que ya tenemos la victoria con el pecado, ya la tenemos echada en el bolsillo, ya recibimos una medalla, ya recibimos una corona. Hasta que no estemos con el Señor, no podemos decir eso. Y la segunda implicación, y por ser segunda no menos importante, todo creyente verdadero tiene una lucha interna entre su naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios en él, y debe ser consciente de esta y vivir en consecuencia de él. Eso quiere decir que no podemos vivir la vida como todo el mundo. Eso quiere decir que tenemos que tomar medidas en contra del pecado. Eso quiere decir que si nosotros no tomamos medidas, nos van a alcanzar las balas, nos van a herir, nos van a hacer caer, nos van a hacer flaquear. Eso quiere decir que si nosotros descuidamos los medios que Dios nos ha dado para luchar contra el pecado, las armas que Dios nos ha dado para luchar contra el pecado, si nosotros las descuidamos, si no las usamos, vamos a sufrir mucho. Vamos a vivir coqueteando con el pecado, vamos a vivir siendo abofeteados por el pecado, vamos a vivir maltratados por el pecado, vamos a vivir vidas mediocres en Dios. Nosotros tenemos que tomar medidas contra el pecado, reconocer, tenemos una lucha
continua e irreconciliable con el pecado. Debemos lucharla. Debemos pelear esta batalla de la fe todos los días. Como extranjeros y peregrinos que somos en este mundo, tenemos que batallar. Padre, ayúdanos. Padre, concédenos luchar debidamente. Padre, gracias por recordarnos estas verdades. Concédenos, Señor, tenerlas presentes siempre. Y vivir, Señor, de tal manera que obtengamos el premio, que obtengamos la corona que se nos ofrece, la cual es incorruptible. Que peleemos la batalla, la buena, porque es buena esta batalla para nosotros, la buena batalla de la fe. Te lo imploramos en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, porque sabemos que lo harás. Amén.